219-5700, 219-5701, o visítanos en nuestra sede de San Isidro, Avenida Javier Prado Este, 330. Expro, excelencia profesional. Inicio de clases 6 de agosto. Charla informativa 5 de julio. Descuentos especiales para los asistentes. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:06 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa y temprano también cuando hacía los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios el doctor Pedro Cateriano. Él, como ustedes saben, es un reconocido jurista, constitucionalista, profesor universitario, además político, ¿no es cierto? Eso es una característica y creo que eso es fundamental decirlo, porque requerimos de políticos y de política en el Perú. Ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido diputado también, por lo tanto tiene una amplia trayectoria y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar con nosotros de varios temas. Doctor Pedro Cateriano, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, encantado de estar nuevamente por haber venido a conversar con nosotros. De repente, para no dejar colgada un poco la conversación previa que tenía con el dirigente de este corredor minero Cusco-Apurímac, digamos, y el informe que va a presentar hoy día, ¿por qué le es tan difícil a un Estado democrático que, digamos, tiene la bendición de tener recursos naturales, de administrarlos inteligentemente y resolver los problemas de la gente? Es decir, Estado de Derecho y predictibilidad para la inversión, Estado de Derecho y predictibilidad para la gente. ¿Por qué tiene siempre que ser una tensión? Acá hay un problema de carácter político y otro jurídico y además técnico. En lo político creo que ya ha llegado el momento de iniciar un profundo debate, y ojalá así ocurra en la campaña electoral, sobre la situación minera en el Perú. No puede ser posible que la riqueza solo sea para algunos, ¿no? Bajo además una concepción ya absolutamente caduca. Por eso yo quisiera rescatar algo que intenté por lo menos debatir al interior del gobierno cuando pedimos la delegación de facultades legislativas. Es impulsar un capitalismo popular en el Perú. Es decir, lo que Vargas Llosa dijo en la campaña del 90, visionariamente, un país de propietarios. Es decir, si va a haber un proyecto minero, que el proyecto que se ejecuta en la zona de influencia beneficia a la comunidad directamente en el campo económico, no a través del gobierno regional, del canon minero, no, sino así es. O a veces es manejado con criterios políticos, es decir, el dinero no se invierte en la zona de influencia, sino en aquellos lugares donde hay una mayor densidad poblacional, es decir, con fines políticos, votos, ¿no? Claro. Entonces eso genera una mayor tensión social. Un accionariado de las comunidades. Un accionariado difundido en donde los pobladores que habitan en la zona de influencia se conviertan en propietarios y tengan acciones, es decir, cada año luego la Junta de Accionistas reciban sus dividendos si es que la mina naturalmente de acuerdo, ¿no? Como pasa en otros países. Como pasa en otros países. Estados Unidos, por ejemplo. Y Canadá tiene... Bueno, y ya que tocas el tema de Canadá, llama profundamente la atención que el presidente Vizcarra, habiendo sido embajador en Canadá, donde se ejecutan proyectos mineros que respetan el medio ambiente, porque no vamos a acusar a Canadá, pues, de emprender proyectos mineros que violentan el medio ambiente, no replique en el Perú esos modelos que han convertido a Canadá no solamente en una potencia económica en base a sus proyectos mineros, sino también respetuosa del medio ambiente. Sin duda. Entonces es una cosa... No podrían hacer las empresas canadienses lo que hacen acá en Canadá. No podría. De ninguna manera. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué sí se puede hacer minería en el Canadá respetando el medio ambiente y acá no? Y en otros rubros también, como el petróleo, ¿no es cierto? La Unión Europea, por ejemplo, los países que integran la Unión Europea,
¿por qué respetan la actividad de exploración y explotación que realizan empresas petroleras en Europa? Porque respetan el medio ambiente, claro. Porque hoy en día hay esa tecnología y no necesitamos irnos a Canadá ni a Europa. Hoy, por ejemplo, en el proyecto de ampliación de Cerro Verde en Arequipa, que se dijo que iba esta actividad minera a afectar las aguas del río Chile, ocurre lo contrario. La actividad de la minería está mejorando la calidad del agua que va por el cauce del río Chile. O sea que sí es posible aplicar tecnología moderna. Y donde, digamos, no se escuchan en los últimos días protestas sociales porque hay niveles de entendimiento con la propia población. Y porque además hemos roto el diálogo, es decir, hemos llegado a tal nivel de polarización que del campo político se ha trasladado también a un escenario en el cual lo que ha dicho el dirigente, y creo que estuviste acertado también cuando le mencionaste que en algunos casos hay protestas donde se cometen excesos que atentan contra la propiedad, que vulneran derechos. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto? Pero digo, ¿dónde se mete el Movadef? ¿Dónde se meten los extremistas? Ahí donde la política democrática no puede resolver los problemas. Y no solo eso, los espacios que se dejan vacíos en la política se llenan. Exactamente. Y si el gobierno claudica, porque lo que han hecho el presidente Vizcarra y el premier Villanueva es claudicar. Acá han dicho, bueno, mientras no haya licencia social, no hacemos nada. Claro. Para eso, que es el otro extremo. Para eso no están sentados en Palacio de Gobierno. Ellos están obligados constitucionalmente a solucionar los problemas. Claro. Y creo de otro lado que constituye un exceso la judicialización también de las actividades sindicales persiguiendo a los dirigentes. Persiguiendo a los dirigentes no se consigue nada. Sí, pues. Ojo, eso que va a implicar un esfuerzo del gobierno, de las autoridades nacionales, regionales, locales, de los sindicatos, pero eso hay que hacerlo, claro, porque tampoco nos podemos dar el lujo de paralizar los proyectos mineros que generan riqueza, ¿no? Por ejemplo, pero repetir ese criterio, la riqueza tiene que ser compartida, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre en un Estado auténticamente democrático, y eso es lo que constituye el capitalismo popular. Si es que tenemos la bendición de tener tantos recursos, ¿por qué no somos inteligentes de usarlos adecuadamente? Por ejemplo, generando compatibilidad de actividades productivas. Tía María, por ejemplo, para mí, en términos personales, era el escenario magnífico para hacerlo. Una agricultura, no de pequeña escala, de exportación inclusive, y la minería. Creo que las dos cosas podrían haberse llevado bien. Se hizo mal, y ahora, digamos, el asunto hasta ahora sí, no sale se hizo mal, pero también hay otros proyectos que han salido adelante, ¿no es cierto? Porque no podemos tampoco caer en el facilismo y meter a todas las empresas en el mismo saco. Las bombas, por ejemplo, fue un gran proyecto. Después, cuando se vendió a los chinos, empezaron los problemas porque quisieron hacer cosas que no estaban en el marco del acuerdo con la población. A ver, por ejemplo, a lo que yo me refiero es que sí hay empresas mineras que respetan el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de Antamina, todo lo que se viene realizando en Ancash, ¿no? Ahora, el mal manejo, volvemos, porque dramáticamente en Ancash han ocurrido casos pues en donde varios gobernadores regionales se han visto comprometidos en actos ilícitos y han sido sancionados por el Poder Judicial. Pero a la larga, ¿no es cierto?, la idea es que la generación de la riqueza beneficia a todos y fundamentalmente a los ciudadanos, no solo a los empresarios. Y esa es la única forma que vamos a poder sacar adelante proyectos que permitan el desarrollo y el progreso del país, porque eso es lo concreto, ¿no? Sí, yo creo que el tema es predictibilidad para todos los sectores, para la empresa y para la gente. Pero bueno, que me alegra mucho que hayamos podido iniciar la conversación con este tema que poco se discute en los medios de comunicación, como los temas importantes no están en la discusión. Pero creo que no sé si aplica en general esto que usted ha llamado Vizcarra y Villanueva abdican. Lo ha dicho en el ámbito de las actividades productivas, el extractivismo en particular. Eso se aplica también para otras cosas, es decir, cree que un gobierno que en cerca de 100 días ha abdicado a hacer política, su relación con el Fujimorismo, cómo la ve, ha mejorado su relación con el Congreso, lo ve generando una agenda propia, digamos, donde defiende sus fueros y
contradice aquellos arbitrariedades que, digamos, se vienen, por ejemplo, del Congreso? ¿Cómo lo ve? A ver, creo, y no es agradable decirlo, pero hay una carencia de liderazgo de parte del presidente. Eso es evidente. Hemos visto cómo en pequeños casos, ¿no? Bloquean la carretera, no se cobra peaje. Protestan en Moquegua, se congela el precio del agua. Entonces, claro, un presidente que retrocede de esa manera, y sobre todo, ¿no? El señor Mulder le dijo conspirador, ¿no es cierto? Y retrocedió. Entonces, si el gobierno accedió en un contexto político al poder, en un estado de una debilidad dramática, ahora vemos que este contexto ha empeorado la situación del presidente y del presidente del Consejo de Ministros, porque así lo ha percibido la ciudadanía y lo refleja en las encuestas de opinión. Que centralmente el presidente ha bajado en su aprobación porque la gente lo percibe débil. Porque lo percibe débil, y también como una persona que no soluciona problemas. Ajá. Uno está sentado ahí para solucionar problemas. Claro. No es como él creía que le van a dar un plazo de 6 meses para en 6 meses mostrar algunas cosas. Sobre todo que ya vamos conociendo su manera de ser. Es dubitativo, es temeroso, le tiene pánico al fujiaprismo, ¿no? Un pánico que no puede tener un presidente de la República. ¿Cómo se expresa ese pánico? Ese pánico en esos retrocesos, en esa ausencia de voz cuando se requiere estar presente en el debate político. No puede ser posible que en un Estado democrático los grupos políticos en el Parlamento amenacen medios de comunicación y amenacen individualmente a periodistas. En una situación como esa se requiere la presencia del presidente de la República para que defienda no a los medios de comunicación, no a los periodistas, que dicho sea paso yo no tendría por qué salir a defenderlos. Cuando fui gobierno, vaya manera en que nos trataban. Y después también. Ya, pero es una cuestión de principio. El presidente de la República no puede guardar silencio, no puede no mostrar firmeza en defensa de principios democráticos. Y la libertad de prensa, de opinión, de expresión, es fundamental en un sistema democrático. Acá no estamos defendiendo los intereses de los canales de televisión, de las radios. Estamos defendiendo un principio que sustenta a la democracia. Ahora, pero ¿qué gana el presidente con una actitud de esa naturaleza? Porque yo creo que la valoración que él hace es: yo no choco con ellos, ellos no se meten conmigo. Si ellos están impulsando esos ataques contra periodistas, claro, voy a decir que no comparto, pero que ellos... Pero el presidente de la República tiene obligaciones que van más allá de preocuparse por su popularidad o aprobación en las encuestas. Él tiene la obligación de defender el orden constitucional. El señor Vizcarra está en Palacio de Gobierno luego de una sucesión constitucional dramática que implicó la vacancia del expresidente Kuczynski, y por lo tanto asume. ¿Cuál es la primera obligación del presidente de la República? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, y acatar las resoluciones judiciales. Si el señor Vizcarra, si el presidente Vizcarra no entiende esta obligación que tiene, ciertamente está incumpliendo con un deber que la Constitución le exige a él. Ahora, daría la impresión que él se ha, para decirlo en términos más coloquiales, autoimpuesto a eso que la Constitución manda, debería él defender, y es evitar que Keiko Fujimori se enfade con él porque puede manejar toda la maquinaria contra él. Parecería que esa es un poco la lógica. Bueno, ¿no? Pero si esa es la lógica del presidente... ¿Usted cree si es? ¿Lo pone en condicional o cree que ya estamos en un escenario? Yo creo que han ocurrido algunas reacciones tímidas, como por ejemplo recurrir al Tribunal Constitucional para, mediante una acción de inconstitucionalidad, que el TC deje sin efecto la ley de Mordaza. Pero eso no es suficiente, son pequeños gestos. Pero digamos de la manera como el ministro lo hizo, que no quería que se demorara. Pero es el contexto general de lo que está ocurriendo, ¿no? Da la impresión, por ejemplo, que ha renunciado a su potestad de dirigir las relaciones internacionales, que es una también potestad constitucional que claramente establece. Y le ha trasladado todo el tema al canciller.
canciller. No, el ministro de Relaciones Exteriores ejecuta lo que el presidente decide y establece como política de relaciones exteriores, que dicho sea de paso, en este contexto es importante que también se escuche la voz del Perú en el exterior. Sí. Hoy hay situaciones complejas en el campo del libre comercio, en el campo de la Alianza del Pacífico. Entonces, el presidente de la República también requiere, ¿no es cierto? Él tiene que olvidarse que fue gobernador regional de Moquegua. Él es el presidente de la República. ¿Usted cree que sigue razonando como presidente? Me da la impresión, por ejemplo, en este caso de las relaciones internacionales, que da la impresión que o no entiende o le tiene miedo a inmiscuirse en aspectos centrales en los cuales debería el Perú tener una participación más activa, ¿no? Ahora, pero si él no sale del esquema de gobernador regional y se apoya centralmente en otro exgobernador regional, no estamos con dos personajes que de repente buena voluntad, pero les queda grande el encargo en el sentido de que no tienen esa perspectiva más integral de un país complejo. Pero nuestra obligación es expresar nuestras inquietudes, sin duda, porque todavía quedan 3 años de gobierno. Entonces, ¿usted cree que quedan 3 años? O sea, digamos, bueno, para eso ha sido... No, a lo que voy es, él el otro día dijo que quedan todavía 3 años, 4 meses, tiempo suficiente para hacer cosas importantes. Yo estoy de acuerdo, si uno toma el tiempo en términos literales, ¿no es cierto? Eso es lo que falta. Claro. Pero los tiempos políticos son distintos. Cuando uno no hace las cosas con una legitimidad de inicio, después es más difícil que las haga. Por ejemplo, reformas, ¿no? Evidentemente. La pregunta es esa. ¿Qué tiempo tiene político, el presidente, en un esquema que él mismo ha elaborado en su relación con el fujimorismo, en no pelearse, en, por ejemplo, no meter el tema del enfoque de género? No puede hablar de esa palabra. Pues el presidente ha borrado de su vocabulario eso, ¿no? Ahora se habla, y con razón, de que se quiere reescribir la historia del Perú, y el presidente no sale a defender, digamos, lo que debería defender. Entonces, no es que tampoco no sale, no conocemos lo que realmente quiere. Ahora, de acuerdo. Ahora, no tiene bancada parlamentaria, no hay cuadros técnicos, un gabinete sumamente temeroso y tímido, es decir, los ministros, salvo 2 o 3, ¿no es cierto?, parece que no son conscientes de la labor que tienen de asumir responsabilidades, solucionar problemas. Entonces no podemos estar tampoco con un gobierno que carece de una presencia activa en el escenario político y también en el mediático, porque el país requiere dar señales internamente y externamente de confianza, de estabilidad política, y a la larga hemos visto en estos meses, desde el inicio del gobierno del expresidente Kuczynski a la fecha, que la inestabilidad política ha sido consecuencia del obstruccionismo del fujiaprismo ante el gobierno, pero también en este caso ya hay una corresponsabilidad, porque esta timidez o falta de acción política y de firmeza del presidente Vizcarra y sus ministros están llevando a una situación de parálisis en el país y en algunos casos recurrir a salidas populistas que van a empezar a afectar también la estabilidad económica del país. Diría una debilidad que podría terminar siendo cómplice de esta lógica avasalladora y antidemocrática que el fujimorismo con el APRA se están impulsando. Naturalmente, y creo de otro lado que él está obligado a frenar este ejercicio abusivo del poder de Fuerza Popular, que nos recuerda las peores etapas del fujimontesinismo, es decir, la manera en que están insultando, agraviando, difamando, ya no solo a los adversarios políticos, porque esa ha sido la conducta de Fuerza Popular siempre, y del APRA, ¿no es cierto?, desde que tomaron el control del Parlamento. Ahora no. Están tan envalentonados que ya amenazan, insultan a periodistas sin pruebas, y estamos entrando a un terreno peligroso en donde precisamente el presidente de la República está obligado a defender el orden constitucional y no caigamos en una situación de inestabilidad política que vaya a generar el caos o la anarquía, ¿no? ¿Cuál sería el peor riesgo, digamos, frente al cual estamos si el presidente mantiene esa actitud? Bueno, repito, de una parálisis, debilidad institucional que a la larga
va a ocasionar el perjuicio económico al país, ¿no es cierto? Ahora, ¿y cuál es el objetivo del fujiaprismo? Porque, digamos, está claro, usted ha escrito al presidente en su debilidad, y creo que eso nuestros oyentes lo comparten plenamente. Pero ¿qué quiere el fujiaprismo? Si tiene un gobierno que maneja, digamos, si bien es cierto los medios son críticos, pero digamos también lo que quiere es lo que está ocurriendo: generar una situación de caos para que el Ministerio Público y el Poder Judicial no continúen con sus labores, porque vemos hoy día ya cómo esta situación de mal manejo la están aprovechando los de Odebrecht, ¿no es cierto?, señalando que ya no van a cooperar, ¿no? Entonces acá, cuando sale el señor Nava con esta gravísima denuncia de haber facturado a la empresa de sus familiares 17 millones de dólares, ojo, que para el presidente García 17 millones de dólares no es nada, ¿no? Porque, ¿cómo no? 17 millones es un montón, ¿no? Pero dio la impresión en esos reportajes que han vuelto a propalar, que 17 millones de dólares y una empresita, ¿no? No es preocupación, yo no. Escucho y me estoy en mi cabeza pensando que podría hacer con 17 millones. Así es, entonces. Podría quedarme toda la mañana haciendo cosas en mi cabeza. Entonces vemos que lo que está haciendo el fujiaprismo es un ajuste de cuentas. Esta ley Mordaza tiene ese objetivo, y lo dijo el expresidente Galarreta. ¿Qué cosa dijo él, no? Ajá. Campanita me van a hacer, ya se viene la ley Mermelada. Claro, y hace dos o tres días un dirigente de Fuerza Popular ha señalado que la publicidad estatal era la coima con factura. Es decir, estamos llegando a extremos de este ajuste de cuentas políticos de Keiko Fujimori, que tiene un altísimo costo para la democracia. La señora Keiko Fujimori hasta ahora cree que perdió las elecciones por razones ajenas a ella y culpa, ¿no es cierto?, a ciertos adversarios políticos, entre los que aparentemente estoy yo, y a los medios de comunicación. Y no ha cambiado esa manera de pensar. Ella misma cree en esa mentira que le contaron o que ella construyó. Ella perdió las elecciones porque Kuczynski le ganó. Tienen todo el poder y no han podido demostrar que hubo fraude o acto ilícito alguno. Estuvieron presentes las misiones de observación electoral, la de la Unión Europea, la de la OEA. En ningún momento Fuerza Popular ni el APRA, ni presentó tampoco denuncia alguna a estas misiones de observación electoral. Eso fue simplemente una campaña de demolición al gobierno del cual yo formé parte. Pero los hechos objetivos prueban que las elecciones que organizamos nosotros y que limpiamente le ganó Kuczynski a Keiko Fujimori son el resultado de la voluntad popular, no de la manipulación política que Becerril y Mulder pretenden a lo largo de estos meses tratar de persuadir con esta mentira a la población. Que usted llama aprofujimorista, dice, de lo que acá fujiaprista, ¿no? Fujiaprista, que acaba de mencionar, cree, entre otras cosas, el propósito central de protegerse de las investigaciones de Lavallato. O sea, eso es. Y esto que ha pasado con el Ministerio Público, que, digamos, algunos lo están viendo con una lógica, una perspectiva de error o mal manejo de un fiscal, que en realidad puede ser parte de una jugarreta también para generarle obstáculos a los brasileños en el Perú para que justamente pues se desistan de colaborar. ¿Es parte de esa estrategia, cree? Y de una falta también de profesionalismo en la investigación. Porque ¿quién denunció la existencia de los contratos de la empresa del señor, de los hijos del señor Nava? La prensa, no el Ministerio Público, y los papeles estaban ahí en los depósitos. Fue Daniel Llovera el que hizo esta denuncia. Y entonces, un fiscal empezó a revisar varias cosas y encontró. Entonces vemos también gestos desesperados del propio Alan García en su defensa. La salida de Nava a la televisión es un acto desesperado de García para defenderse, por ejemplo, sé, pero de esa manera. Pero ya en días posteriores no hemos visto a García como sí lo defendía con firmeza a Nava en días anteriores, ¿no? Entonces, todo esto, si lo sumamos a los avances entre comillas de la investigación a Joaquín Ramírez, ¿no es cierto? Porque ya
en Estados Unidos también se están obteniendo las declaraciones. Sí. Las permanentes denuncias que salen en los medios pero ya no trascienden sobre el financiamiento ilegal de Fuerza Popular, ya no refiriéndonos específicamente al caso de Lavallato, sino de este dirigente que hace algunos días ha dicho que lo presionaron para que diga que aportó los 5.000. Así es. No, entonces vemos que esa argumentación de Fuerza Popular se viene desmoronando como un castillo de naipes. Y que evidentemente hay más que evidencias, indicios razonables que estarían confirmando el financiamiento ilegal de la campaña millonaria, porque ya la gente se ha olvidado, pero fue una millonaria campaña de Fuerza Popular. Y en este contexto, todos aquellos que hemos reclamado que el Parlamento tipifique como delito el financiamiento ilegal de las campañas, vemos que Keiko Fujimori ha dado la orden precisamente de que esta ley no se apruebe. En algún momento el propio presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, y creo que en este programa dijo que el Poder Judicial iba a presentar un proyecto de ley para que se tipifique como delito el financiamiento ilegal de las campañas. Hasta ahora no conocemos ese proyecto de ley. No, en el Congreso. La Comisión de Alto Nivel lo ha hecho llegar, me parece, formalmente. Pero debería venir de la política, sobre todo si de acuerdo a la Constitución, quien tiene la iniciativa para la presentación de proyectos de ley que competen es el Poder Judicial, ¿no? Esa es una iniciativa constitucional del Poder Judicial. De otro lado, algunos congresistas también se comprometieron a presentar esos proyectos de ley y vemos que eso no ha ocurrido, por lo menos los medios de comunicación no han dado cuenta de este clamor popular, de esta necesidad de tener unas elecciones, unas próximas elecciones generales sin mancha de dinero negro, ¿no? Porque si ahora hacemos una evaluación objetiva, en estas elecciones regionales y municipales ciertamente no se juega el destino de la elección general. Pero ¿cuál es la única agrupación que viene haciendo una campaña millonaria? Fuerza Popular, ¿no? Entonces a Fuerza Popular le conviene que el Parlamento no apruebe la ley, como delito el financiamiento ilegal de las campañas. No hay otra explicación. ¿Qué le parece lo de Fernando Sillones? Que digamos, se mostraba como un nuevo fujimorismo, sí, es verdad, que matizaba al comienzo de repente con otras prácticas del fujimorismo, ahora ha salido a denunciar varias cosas y Keiko Fujimori, lejos de respaldarlo, le ha hecho una campaña severa, ¿no? Sí, bueno, en buena hora que, aunque se ha demorado un montón Sillones, ¿no? Pero en buena hora que se haya dado cuenta cómo es Fuerza Popular y cómo actúa la señora Fujimori. Y los niveles de degradación de la política, ¿no? Ayer, esta presentación de Yesenia Ponce en el Congreso, creo que es uno de los actos más bochornosos en nuestra historia parlamentaria, ¿no? Que refleja el bajísimo nivel de personas que la señora Keiko Fujimori llevó al Congreso, ¿no? Y es una escena además dolorosa porque prueba que este Parlamento o de este Congreso no podemos esperar mucho, ¿no? Con ese nivel de personas, ¿qué podemos esperar? Ahora, pero yo sostengo que es que se les haya escapado porque le faltaba filtros. Yo creo que varios de ellos son así y los han llevado porque son así también, es decir, porque se concentran muchos en Fuerza Popular, por ejemplo. Y además hemos visto que los reemplazos, con qué facilidad se adaptan a las circunstancias políticas, ¿no? Sacaron a Kenji Fujimori y a los congresistas que le eran incómodos, que no obedecían sus consignas, y rápidamente accedieron. Necesitan votos. ¿Qué le parece el interés o la insistencia por manejar la mesa directiva del Congreso de Fujimorismo? Habida cuenta, han hecho una pésima gestión y el Congreso está muy desaprobado.
¿Por qué quieren o insisten? Bueno, porque es la manera, ¿no es cierto? Quien tiene el control de la mesa directiva en el Parlamento maneja la agenda política, no solamente del Congreso, sino del país. Sobre todo en situaciones en las cuales la claudicación del Ejecutivo, que tiene instrumentos constitucionales para forzar debates políticos, para presentar proyectos de ley, ¿no es cierto? Prácticamente no ejerce esas atribuciones el gobierno. Por Walcover, el fujimorismo, más o menos. Sí. ¿No es cierto? Esa es la Ahora, realidad. La última pregunta que quiero hacerle, me he estado pensando en Nava. Ya no son los 17 millones, que hasta ahora sigo pensando todo lo que haría con 17 millones, y a Alan García le parece un sencillo. Puede terminar siendo Nava, digo, por la no defensa de García ya ahora, ¿no es cierto?, de Nava, el nuevo Mantilla, digamos, en el sentido de que si alguien tiene que caer, que caiga el que ya está descubierto, ¿o no? A ver, acá hay hechos muy raros, ¿no? Los sobornos en el Banco de Andorra. Ya nadie habla. Y no son 2 milloncitos, 3 milloncitos. Sí, había uno de 10. Había un soborno de 10 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Las autoridades bancarias de Andorra han dicho que esos dineros están depositados. Sí. Los que prestaron sus nombres dicen que no son de ellos esos millones de dólares. No tocaron nada. ¿No? Y de hecho afirman que no han hecho retiros ni transferencias. Entonces, ¿a quién pagó Odebrecht estos sobornos? ¿De quién son esos sobornos? La agilidad, la firmeza que, por ejemplo, el fiscal Vela tiene para ciertos casos, no se la conocemos. En este caso escandaloso, en donde están depositados en Andorra los millones de dólares que recibieron los funcionarios de confianza del expresidente García en su segundo gobierno, y parece que a nadie le interesara esos millones de dólares, García, ¿no? No lo sé. Pero podría, ¿no? Pero por ejemplo, en ese caso, el gobierno ha claudicado también. Ese debería ser un tema de interés de la Procuraduría del Ministerio de Justicia. Sí, pues. Saber, ¿no es cierto?, qué es, en primer lugar, quién son esas coimas. Y en segundo lugar, iniciar los procesos para repatriar esos dineros pagados ilícitamente. De acuerdo, pero tengo que terminar y le reitero la pregunta. ¿Nava podría, digamos, inmolarse? No lo sé. O sea, no, digamos, en ese aspecto no me gusta especular. O sea, lo que voy es en el sentido siguiente, porque está comprometido Nava, por lo menos en lo que a la Fiscalía refiere, ¿no es cierto? Que estos movimientos que hubo con las empresas del que él era dueño están muy vinculados a Odebrecht. Pero no se sabe si es que eso tenía que ver con una lógica mayor relacionada a García o era un juego propio de este sector. No, yo quisiera ser objetivo en mis respuestas, ¿no? Sí. ¿Usted se imagina un proyecto de la magnitud del tren eléctrico sin la participación directa de Alan García? Yo no. Difícil de creer, ¿no? Difícil de creer. Ajá. Y este es un proyecto que en sus 2 mandatos hubo pago de sobornos. El de Siragusa en el primer gobierno, probado, y ahora estos probados. Los millones de dólares no los estamos inventando los adversarios políticos de García. Entonces, el Ministerio Público y el Poder Judicial están obligados a decirle al país de quién son esos sobornos. Pedro Cateriano está con nosotros. Muchísimas gracias. Encantado. Pedro Cateriano, muy amable por haber venido a conversar con nosotros. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante porque la congresista Gloria Montenegro de Alianza por eso ya está en nuestros estudios. Soy Galo Vázquez Silva, vivo en la comunidad nativa de Cuninico, a 10 horas de la ciudad de Iquitos. Desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo. Pero a pesar de todo, el Estado no nos hace caso. Somos seres humanos, somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes como Galo defienden su derecho a la vida y a su tierra. Siento, su expediente todavía no pasa al juzgado. Pero si ya han pasado más de 6 meses, señor. Usted sabe, el trámite demora un poco y ahora, si usted desea agilizarlo y puedo ayudarla... ¿Qué me quiere decir? No se asuste, baratito, nomás le va a costar.
El soborno a un funcionario público para obtener un beneficio es un delito y es penado hasta con 8 años de prisión. No formemos parte de una cadena de corrupción. Denuncia a los malos funcionarios que cometen este delito. Porque no hay derecho. Es un mensaje de IDL Radio, Justicia Viva y esta emisora. ¿Sabías que la falta de transparencia en el sistema de justicia crea riesgos que favorecen la corrupción? Por eso, es muy importante publicar las sentencias y los procedimientos judiciales, así como lo que ocurre en la gestión, como las licitaciones, las contrataciones o los traslados de personal. Más información en www.justiciaviva.org.pe. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:42 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, pero temprano también cuando hacía los comentarios. Esta mañana nos visita la congresista Gloria Montenegro. Ella es congresista por la libertad. Y esa es una cosa que siempre hay que decir, porque cuando lo presentan en los medios le dicen congresista, como si no representaran a nadie en concreto. Congresista de la libertad, hace parte de Alianza para el Progreso y ha tenido la gentileza de venir esta mañana a conversar con nosotros. Hay varios temas que, por cierto, vamos a tratar con ella. Congresista Montenegro, qué gusto saludarla, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. No, gracias a usted por venir. ¿Cómo llamamos a lo que ha pasado ayer en el Congreso? Yo he estado tratando de ponerle algún nombre en la Comisión de Ética, la señora Yesenia Ponce, que ya venía, digamos, con bastantes críticas y diría yo cargada de evidencias en términos de que había mentido, pero ayer ya montó un espectáculo que creo... Primero hay que analizar varios factores. Sí, a ver, por favor. Mira, ¿cómo personas de esa naturaleza pueden ser admitidas en algún partido político? Ajá. ¿Cómo es que antes de ser presentadas no se verifican todos los documentos de gente que va a representar a los peruanos? ¿Y cómo los peruanos le pueden dar el poder a una persona que lo represente si no tiene ningún tipo de pergamino para hacerlo? Ajá. ¿No? ¿Y cuál es un poco su respuesta a eso? Porque digamos, eso nos preguntamos todos, pero ¿usted qué cree que ha pasado? Hablo de la parte ética moral, ¿no? Sin duda. Entonces hay una gran responsabilidad de los partidos políticos, hay una gran responsabilidad de la ciudadanía. Pero ahora ya estamos en el Congreso. El caso de Yesenia Ponce no es el único caso. Ajá. Hay varios casos como este que se siguen manteniendo porque esa comisión de ética no es una comisión de ética. ¿Qué es? Más parece un club de amigos que conversan previamente sobre qué resultados van a dar. Ajá. Ayer ese show no tenía por qué darse. Pruebas sustentadas hay más que suficientes. Yo lamento mucho, primero porque es mujer, segundo porque no pueden exponerla a este tipo de espectáculos, y la Comisión de Ética tiene todo el material para hacer un informe y que esto pase a la siguiente etapa. En ese contexto... ¿Y usted cree que la van a salvar, no, después de todo esto? Ahora, digamos, los futbolistas quieren votos para la mesa directiva, y si yo fuera ellos, la sanciono después de que vote, en todo caso. Lamentablemente, el tema político lo ponen encima del tema ético-moral. Ajá. Eso desprestigia, mejor dicho, sigue desprestigiando al Congreso. Sigue desprestigiando. Ayer toda la población veía y decía, ¿qué hacen ahí? Pero sácale el costo de esa sesión por número de parlamentarios. Escuchando lo que ya sabemos, lo que es evidente, lo que es obvio. Entonces, la Comisión de Ética tiene que redefinir su trabajo en función a tipificar las faltas. Una cosa es que no presentó un documento, otra cosa muy diferente es que falsificó el documento. Que es un delito, ¿no? Obviamente. O sea, digamos, es una falta ética en primer orden, pero es un delito. Además, no debe haber en ningún tipo de gobierno local, central, ni electos, ni funcionarios públicos,
que estén con algún documento falsificado. Ahora, congresista Monedero, pero digamos, usted mencionaba hace un rato que se está sobreponiendo el interés político por, digamos, el resguardo ético que deberían tener el funcionamiento del Congreso y el papel y el desempeño de los parlamentarios. ¿Cree usted que va a pesar eso ahora? O sea, porque el fujimorismo, y usted lo sabe, quiere de todas maneras quedarse con la mesa directiva. Así es. Y lo que está contando son los votos. Así es. De hecho, han contado algunos de su bancada ya en su grupo, O sea, hay algunos que de sus bancada ya los han contado para ese lado. Ahora le voy a preguntar eso. Nosotros todavía tenemos el próximo martes, el 10 de julio, tenemos la reunión de bancada. En donde va a estar el presidente del partido también. Y es que ese es el momento para que todos expongamos nuestros argumentos en función a qué es lo mejor. Primero para el Perú, segundo para el partido Alianza para el Progreso. Y al margen del acuerdo, ¿cuál es su posición sobre eso? La mía es muy clara, le he dicho, la he manifestado en diferentes medios de comunicación y claramente he dicho, en 2 años de gestión de Fuerza Popular, el Congreso lo único que ha ganado es más desprestigio. En segundo lugar, no ha dado muestras de un sentido autocrítico de la gestión, y si no hay ese análisis autocrítico, no hay pues cómo un siguiente periodo van a mejorar. Y en tercer lugar, y algo que me parece crucial, es que nosotros necesitamos una agenda programática que deponga intereses políticos, intereses personales y priorice por sobre todas las cosas las necesidades nacionales. Nosotros necesitamos, y mira, te comento, más o menos en octubre del 2017, los primeros días, Luis Galarreta presenta la agenda programática muy bien sustentada. Yo le aplaudí. Pero ha sido solo la presentación. No se ha cumplido. Porque no se ha cumplido. ¿Y por qué cree que no se ha cumplido? ¿Para qué la presentó si no le iba a hacer? Porque prioriza los intereses partidarios, priorizan sus lobbies, priorizan ese gran poder que tienen, y como han sido apoyados por Tutti Limondi, tienen que solucionarle los problemas por aquellos que llegaron. Pero entonces, digamos, me gustaría que para que nuestros oyentes puedan identificar claramente cuáles son esos intereses por los cuales Fuerza Popular y Galarreta cambian como de opinión después de haber hecho una propuesta parlamentaria que no cumplió. Por ejemplo, el evitar durante meses que la Superintendencia de Banca y Seguros no supervise las cooperativas. ¿Usted cree que ese fue un pago de favor? O sea, digamos, se hacía... Están alineados con Alas Peruanas, que es la relacionada directamente con una de las grandes cooperativas, la cooperativa San Isidro, que funciona en el Congreso, y otros. ¿De acuerdo? Tenemos que la ley, por ponerte un ejemplo último, la ley de promoción agraria no estaba agendada en la Comisión de Agricultura. Entra la congresista letona con su norma sin ser agendada. En ese momento determinan lo que se va a hacer y está lista para pasar al pleno o a la comisión permanente. Esta que amplíe el régimen especial para... Primero querían mandarlo al 40, ahora al 30, pero no soluciona el problema de fondo. Para el tema político, la ley Klimper. Así es. La ley Klimper. La ley Klimper, que quiere mandarla hasta el año 2040. Y aquí Úrsula Letona llegó a la sesión, no estaba agendada, la ponen en primer punto de agenda y la hacen votar ese día. Y así podemos ver en varios sectores que se repiten situaciones. ¿Y usted cree entonces que es? Porque yo estoy razonando un poco, o tratando de razonar desde ellos. Son gente que los apoyó a ellos que en la campaña y ahora están como devolviendo con un accionar desde el Congreso a favor de esas agendas. Ese puede ser el esquema. Ese puede ser un tema. El otro tema es que tienen gente involucrada, sectores como Klimper. De acuerdo. ¿No? O sea, digamos, lobbies más personales dentro de esta agrupación. Así es. Sin embargo, ¿qué estamos dejando atrás? Por ejemplo, estamos dejando atrás la ley que ya varios congresistas han presentado para que el Congreso esté bajo la lupa de la Contraloría, que es fundamental para no ver compras sobrevaloradas, que lo hemos visto en el transcurso de estos 2 años. Es fundamental para poder ver el orden que hay en la gestión de los recursos humanos. Ya hemos visto cómo el señor Gibaja mete a toda la gente de seguridad para hacer un centro de seguimiento a los adversarios, o para hacer... Usted, digamos, es una de las víctimas, ¿no es cierto? De hecho, ese sector que se mueve a través de redes y de otras maneras
ha sido, y eso hay que decirlo. Eso se puede ver, eso se puede comprobar, eso se puede analizar. El tema de comunicaciones. Resulta que ahora hay un ejército de troles que todos los días van saliendo en diferentes diarios, que son para atacar, que son respaldados por gente que gana 14.000 soles en el Congreso, y que lamentablemente ese es el objetivo. Ahora, pero ¿por qué no se hace nada? O sea, digamos, si yo fuera Lucho Galarreta, a quien conozco, porque yo lo conocí a Galarreta cuando porque él ha pasado por varios partidos, hace muchos años, y conversábamos mucho, y venía acá siempre al programa, pero él es el que lo respalda, porque él podría, al haberle hecho notar, si él no se había dado cuenta de que eso estaba pasando, él toma la decisión, porque dice, oye, yo no puedo desmejorar la imagen manteniendo a alguien que en realidad los colegas están cuestionando, pero lo ha mantenido, lo mandaron de vacaciones, a veces se baja y sigue ahí. Si hubiera voluntad de cambio, y si hubiera una buena gestión, inmediatamente se tomarían decisiones, porque eso afecta totalmente la imagen del Congreso. Ajá. Totalmente. Sin embargo, no se da. ¿Pero es solamente por una cuestión básicamente de gestión, o por una cuestión que se ha dicho también está a la base de esa relación? Es que el señor Gibaja es central en la estructura de Fuerza Popular. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no hay un sistema de gestión técnico fundamentado en valores, para que rijan, para que realmente digan a dónde vamos y qué vamos a lograr en estos 3 años que quedan, sino que lamentablemente ni siquiera hacer política, porque aceptaría que hagan política, aceptaría que hagan propuestas de orden político para debatirlas. No, es politiquería de a medio, donde todo el mundo se insulta, donde no hay logros significativos, o por lo menos no es el mayor porcentaje en la agenda parlamentaria, y que lamentablemente eso ve el ciudadano. Y ahí están los resultados que podemos analizar en la última encuesta. Sí, de acuerdo. Que vimos. Ahora, pero lo que está, digamos, en discusión es qué va a pasar con la mesa directiva, porque si este es un poco los antecedentes, que yo coincido plenamente en su lectura de lo que ha hecho el fujimorismo en el Congreso, lo lógico sería, por el bien inclusive de ellos, de decir, oye, mejor dejamos un año, que lo manejen otros, y de pronto regresamos nosotros al año siguiente con una propuesta distinta. Pero se quieren aferrar, y ahí se ha hablado de que inclusive esta salida de Kenji, de los otros, que yo creo que era en buena medida merecida, pues porque lo hicieron también, el objetivo que tenía era poner a los accesitarios. Con eso ya llegan, según el cálculo, a 62. Y después se cuentan lo que Gillian, usted se dice en el último número, la topografía en el Congreso, es decir, los topos que están en distintos lados. De ahí cuentan algunos que se fueron y algunos que están todavía en algunas bancadas. Pero lo curioso es que cuentan ahí ya algunos que están hoy día en su bancada. Usted ha dicho que, claro, van a discutir todavía. Pero ¿qué piensa de eso? Por ejemplo, el señor Donaire ya lo cuentan ahí. Inclusive dice que le podrían estar ofreciendo una asiento en una vicepresidencia. Yo espero que no sea con el fujimorismo, pero sí considero que en mi bancada hay representantes muy importantes que pudieran estar en una bancada multipartidaria, no presidida por el fujimorismo, y que pongan en primera línea de acción la parte programática. No, de acuerdo, pero lo que quiero decir es, ¿pero también con participación del fujimorismo o no, de ninguna manera en esa perspectiva? Mira, la idea es que no estén en la presidencia, porque es pero que pueden estar dentro de la mesa. Que sea multipartidaria, que haya apertura, que haya apertura, que podamos escucharnos todos, y que las decisiones justamente de la mesa sea en función, ya no de lo que queremos nosotros, sino qué quiere el pueblo peruano, qué quieren las regiones, qué quieren los distritos, qué quieren los centros poblados. Entonces, y yo creo que estando de acuerdo con que, por ejemplo, Vizcarra y sus ministros viajen a las regiones, pero si regresan a Lima y no se traducen en acciones que corrijan, no sirve para nada. Es verdad. De la misma manera, tenemos una semana de representación, pero si no hay nadie quien evalúe cuáles son los resultados que tiene cada congresista en esa semana de representación para priorizar los proyectos que podemos poner ese mes o al siguiente sobre el debate en el Pleno, ¿qué estamos haciendo? Más documentos, más archivos, más gastos, más costos. Eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, vengo de la zona de Ascope,
¿no? Ahí hay como 400 unidades vehiculares, patrulleros sin uso. Dios mío, en Ascope, en San Pedro, en Pacasmayo les mandan unidades de segunda que no valen. Claro que no. Y los gobiernos locales ni la policía tiene cómo arreglarlos. ¿Por qué no se las mandaron inmediatamente para que ellos trabajen allá? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, pero digamos, resulta, y me llama un poco la atención y quiero preguntarlo por eso, porque ustedes tienen una particularidad en esta historia, en este tema, y es la siguiente, que si bien es cierto ustedes hacen esos reclamos como congresistas que representan determinadas regiones, pero lo particular es que el presidente del Consejo de Ministros es de la agrupación de la que usted es parte. Entonces yo lo que digo es, si tienen ese nivel de interlocución con él y lo conocen, ¿por qué él no se hace cargo? Porque él es presidente del Consejo de Ministros. Él podría corregir esas cosas de un 2x3. Primero, ¿por qué no hay esa sintonía entre lo que ustedes están pensando debería ser ejecutivo y lo que está haciendo el ejecutivo? Uno. Y lo segundo, ¿qué le parece que cada vez, con más nitidez, la gente empieza a decir que César Villanueva es fujimorista? Que ya no es, digamos, un operador, una bisagra. Ya no. Que es fujimorista. Es más, hasta los propios miembros del Programa por el Cambio creen que Vizcarra es distinto a César Villanueva, y que César Villanueva está mucho más cerca del fujimorismo que Vizcarra inclusive. Sí, yo creo que por más que César Villanueva da las explicaciones y que yo las entiendo perfectamente, yo creo que una de las fortalezas que él tiene es haber trabajado en las regiones y el haber conciliado criterios, por ejemplo, para eliminar facilidades tributarias, exoneraciones tributarias en su zona y hacer que la producción, la productividad aumente. Sin embargo, en el momento en que se otorgan facultades legislativas al Congreso, mira lo que pasa. El principal punto que es tocado por Vizcarra, y es que dice que van a revisar las exoneraciones tributarias. Lo mismo Vizcarra, lo mismo César Villanueva. Estamos hablando de 16.000 millones en exoneraciones tributarias a bancos, a financieras, a empresas de seguros, a mineras, varios canales por donde se van el dinero de los peruanos, que deben ser impuestos para escuelas, para hospitales, para seguridad ciudadana, para lucha contra la corrupción. El fujimorismo lo saca y ellos no dicen nada. Pero justamente por eso, ¿no? Ahí insisto en mi pregunta. Entonces, tal vez de repente, yo conozco mucho a César Villanueva. Ajá. Y yo le pregunté a César Villanueva acá, inclusive cuando varios colegas le dijeron, usted sería primer ministro si Vizcarra el presidente, él dijo, no, de ninguna manera. Y yo le dije, señor Villanueva, yo no vería con malos ojos, me parecía bien que usted sea primer ministro, porque me parece que usted conoce la región, me parece bien. No dijo no de ninguna manera, pero ya llegó al cargo. Entonces, ahí quiero que veas ese es justamente cuando hablamos de la dictadura parlamentaria, ¿no? Ahí tú te das un claro ejemplo. Puede ser la fiel convicción de Vizcarra, puede ser la profunda convicción de lo que se tiene que hacer a nivel de descentralización, que la tiene muy clara César Villanueva. Sí. Pero ahí ves tú la dictadura de Fuerza Popular, donde dice, eso no tocan y sigan para adelante con lo que queda. Claro, pero justamente hay dos posibilidades ahí, que me imagino una situación usted... Pero ellos esa iría. Entonces, cuando me enfrento yo con esa situación, hay solo dos posibilidades. Una, agacho la cabeza y me subordino a eso, o la otra la enfrento, por el bien del país. Y pongo al país detrás de decir, señores, ellos son los que están impidiendo la descentralización. Pero el asunto es que no han optado por ese camino. Eso es lo que se objeta y eso es lo que el Perú reclama. Ajá. El Perú reclama, primero, un liderazgo claro, en función a las necesidades nacionales. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero no solamente el liderazgo claro y la autoridad clara de lo que cada uno de ellos representa, además de sus ministros, sino ese nivel de gestión que se va viendo. No hay nada que se solucione, por favor, a los 100 días, pero sí se puede dar un inicio de una convicción clara que estratégicamente ha sido planificada primero hasta los 3 años y después el gobierno que entra tendrá que continuar. Entonces, si no vemos ese camino claro, salen a decir los comentaristas, no hay ruta, no tienen nada claro, no tienen... Yo cuando los escucho... Todo eso es verdad, ¿no? No, pero yo cuando los escucho... O sea, yo, digamos,
usted cuál es el rumbo del gobierno. Oye, a mí me gustaría, aunque sea, supongamos que sea un rumbo que yo no comparto, pero un rumbo hacia algún lado. Pero te lo digo porque lo dijeron muy claramente y lo dijo Vizcarra en su mensaje, que me pareció muy importante, y cada que escucho a César Villanueva también. El principal problema del país es el centralismo. Por lo tanto, necesitamos priorizar la descentralización fiscal, y se dejan arrinconar. Necesitamos reasignación de recursos para una ejecución presupuestal eficiente, transparente. Analicen sus ministerios cuánto han ejecutado el presupuesto al mes de junio, donde por lo menos deberían estar en un 40%, no llegan a 30%. Entonces, si bien está planteado el trabajo, ¿qué está faltando? Control, articulación entre ellos mismos y el fortalecimiento de esa conjunción ejecutivo, legislativo, también poder judicial, también policía y otros actores sociales, porque ¿qué agobia a la población? El tema de la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana. Mira lo que vemos acá en Lima, lo vemos ahora en provincias. La violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, el feminicidio. Pero sin embargo el presidente no puede... Timoratos no pueden hablar de la equidad de género. No, entonces, otro tema que me parece fundamental y que siendo gobernantes tienen que dominarla. No hay nadie, ni en el Congreso, ni en el Poder Ejecutivo, que no podamos estar ajenos a la Agenda 2030, la agenda que define los indicadores de desarrollo a nivel mundial. No nos podemos alejar. ¿Cómo vamos a entrar a la OCDE si no dominamos la Agenda 2030? ¿Y de qué nos habla ahí? Ahora, nos habla de equidad de género, que no tiene nada que ver con ninguna ideología, son principios de vida, son derechos ciudadanos, y comenzar, por favor, a ver la vida del ciudadano desde los derechos humanos. ¿Pero por qué al gobierno le cuesta? O digamos, Vizcarra no puede, ha borrado de su vocabulario esa palabra, no la puede decir. O sea, él cuando le dicen, diga que... Bueno, ya el ministro de Educación por lo menos la ha dicho y han sacado un comunicado que he aplaudido, ¿no? El ministro que ha dicho que eso se va a respetar. Así es. Pero después de todo lo que se ha pasado. Ahora, entonces ahí ves el otro tema donde el autoritarismo parlamentario a través de fuerza popular se manifiesta, ¿no? Mira cuántos temas de fondo, no de forma, de fondo se ven afectados por la dictadura de fuerza popular. Ahora, los textos escolares también los están revisando. Hoy día va a estar el ministro de Educación, así es. Y la agenda dice que el ministro tiene que decir cuándo va a estar los textos para que antes de que los impriman y los difundan, ellos tienen que revisarlo. El Congreso tiene que revisar los textos escolares, entonces ya cerramos el Ministerio de Educación. La política pública de Estado, ese es otro tema. Yo no sé por qué no conciliamos criterios por trabajos tan importantes que tengamos. Leamos, por favor, todos los temas ya analizados durante muchísimo tiempo, por ejemplo, por el Acuerdo Nacional. La educación de calidad, con equidad, con pertinencia, no se podría dar si es que no nos ponemos de acuerdo en que la igualdad de oportunidades, el tema de la ruralidad, el tema de cero analfabetismo pasa fundamentalmente porque haya equidad de género, sí, pues. Porque haya una mirada, una perspectiva de igualdad de condiciones, de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos. 9% de analfabetismo en la sierra rural, pero 98% de ese analfabetismo, o sea, la gran mayoría es un drama. Mujeres. Ahora, tengo que terminar preguntándole otra cosa. Su colega, además paisana, Rosa Bartra, ha dicho que muchos hubieran querido que la Comisión Lavallato sea más raquítica, que no haya sido tan fuerte y que no haya hecho un trabajo tan formidable. Usted fue una, y con razón, de las personas que muy claramente dijo, oye, mira todo lo que han gastado para lo que han terminado haciendo. Pero ¿qué opina de eso que ha dicho? Bueno, a mí me gustaría, porque cuando uno preside una comisión, tiene que, como todo en gestión, ¿no? Todo en gestión se mide por resultados. Entonces tenemos que ver el costo-beneficio. Yo no encuentro ningún argumento, menos en el informe que presentaron al Pleno. Vamos a ver qué presentan al final, que sea diferente
a lo que nosotros ya sabíamos antes de que exista la comisión Lavajato, ¿o no? ¿Acaso todos no sabíamos que Odebrecht había malogrado todo el sistema político de los presidentes, desde Fujimori hacia adelante? ¿Lo sabíamos o no? Lo sabíamos. Que los ministros involucrados, que Proinversión involucrada, ¿qué ha descubierto de nuevo? Pero en segundo lugar, a mí me gustaría que presente la relación de todos los que trabajan en su comisión y que me digan qué ha hecho cada uno en todo este año y medio de trabajo, 2 años de trabajo, para ver si ameritaba. ¿Cuántos de ellos han ido al Congreso y cuántas veces? ¿No? ¿Usted cree o tiene información de que hay gente que ni siquiera ha ido? Así es. ¿Así? Así es. Averiguan, o le hemos pagado, digamos, todos los peruanos. Entonces, si a mí me preguntas qué ha hecho cada uno de los trabajadores de mi despacho, yo semanalmente te puedo mostrar los resultados de lo que hace cada uno. En horario, fuera de horario, sábados, domingos, feriados, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, acá hay algo fundamental, que revisen los informes de la semana de representación de cada uno de los congresistas y cómo, habiendo ubicado el problema en cada zona que se visitó, se ha promovido la solución de esos problemas. Esa es una buena idea, hay que hacer seguimiento. Tengo que terminar con esto. ¿Qué le parece el caso de Luis Nava? Que, digamos, tuvo una magnífica oportunidad el domingo de explicar si estaba o no vinculado a lo que se le imputa, pero se fue y, digamos, tratando de desprestigiar a Sol Carreño, le dijo una serie de cosas que además han sido repetidas y celebradas en estas redes de troles que están por ahí tratando de generar pues dudas sobre todas las personas, ¿no? Bueno, el ejército de troles del fujimorismo, que lo pagamos todos los peruanos y que están respaldados y asesorados desde el Congreso, lo único que tenemos que hacer es simplemente superarlos, o sea, porque ahí con la dictadura que tenemos tampoco podemos hacer nada. Pero el señor Luis Nava, todo el Perú sabe quién es. El señor Luis Nava no debería estar donde está, debería estar junto con Alan García entre rejas. Tanto se demora el sistema de justicia en determinar cosas tan evidentes. Esa empresa de transportes prácticamente quebrada pasa de un estado a otro y todos sabemos cómo lo hizo, pero el sistema de justicia no se da cuenta. Eso es increíble. Yo creo que es fundamental que el sistema de justicia desde la Fiscalía pise el acelerador y que el pueblo peruano realmente sienta que se está haciendo justicia y que le decimos no a la impunidad, no a la inseguridad ciudadana, van de la mano. La corrupción, la impunidad, la inseguridad, esa sensación hace que el pueblo peruano no crea no solamente en el Congreso, no crea en el sistema de justicia, no crea en el Poder Ejecutivo, no crea en sus alcaldes. Y eso es realmente bien peligroso para el propio sistema democrático, ¿no? Congresista Gabriel Montenegro, le agradezco muchísimo, como siempre, por haber venido a expresarnos su punto de vista, y creo que quienes nos han escuchado ya tienen claridad, digamos, en varios de los temas que otros prefieren no pronunciarse o pronunciarse más tibiamente, ¿no? Le agradezco mucho por eso, muy amable, ustedes. Que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, ya vuelvo. No hay derecho, no. Luisa Chimanca es una defensora nomachirenga de San Ramón de Pangoa, en Junín. Esta protectora de los bosques y de la tierra nos cuenta su historia. Nosotros hemos venido luchando, reclamando al Estado por nuestro bosque, por nuestra planta medicinal, por nuestra hortaliza silvestre. Ahora nos remata las empresas petroleras. Nosotros lo que queremos es paz, vivir tranquila. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes, como Luisa, defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe
es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. ¿Sabías que la falta de transparencia en el sistema de justicia crea riesgos que favorecen la corrupción? Por eso, es muy importante publicar las sentencias y los procedimientos judiciales, así como lo que ocurre en la gestión, como las licitaciones, las contrataciones o los traslados de personal. Más información en www.justiciaviva.org.pe. Vive tus mejores momentos y disfruta del campo y la belleza de Hacienda Santa María Real Club. Celebra con nosotros matrimonios, aniversarios, bautizos, cumpleaños, eventos sociales y corporativos. Hacienda Santa María Real Club. Un ambiente sumamente acogedor, con mucho estilo y arte en cada espacio y rincón, en medio de la naturaleza en Cieneguilla, a solo 30 minutos de Lima. Un lugar exclusivo para un grupo selecto, con espacio para 1000 personas. Cuenta con hermosos y exóticos bungalows, piscina, bar, restaurante y mucho más. Informes al 421-1147 o al WhatsApp 947-173866. Búsquenos en Facebook como Hacienda Santa María Real Club Lima. Vive tus mejores momentos en Hacienda Santa María Real Club. Haz de tu pasión tu profesión. Estudia en Expro, Instituto de Educación Superior de Excelencia Profesional. Estudia con nosotros carreras profesionales de 3 años, gastronomía y arte culinario, alta cocina, administración de servicios de hostelería y turismo. Estudia programas de 6 meses y 1 año de duración en bar y coctelería, cocina nacional e internacional. Informes al 219-5700, 219-5701 o visítanos en nuestra sede de San Isidro, Avenida Javier Prado Este, 330. Expro, excelencia profesional. Inicio de clases 6 de agosto. Charla informativa 5 de julio. Descuentos especiales para los asistentes. Ya llegó a RBC 104.7 FM, el poder de la medicina natural. Escúchanos en vivo todos los días, de lunes a domingo, de 11 de la noche a 6 de la mañana, con la conducción y dirección general del doctor Jorge Luis López Sumaeta, bioquímico naturista, especialista en medicina científica natural. El poder de la medicina natural. Recuerda, tu salud depende de ti. Este programa es auspiciado por Natura Vital. Síganos en nuestro fanpage Natura Vital. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 9:11 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos tratando de comunicarnos con el Ministerio Público para tener una versión o una posición oficial desde esta institución sobre lo que hemos conocido ayer, digamos, en el marco de una investigación y como siempre llegando a la delantera en primicia y de la reportero. Romina Meli entrevistó al abogado de Jorge Barata, quien dio ya anuncios de lo que se ha materializado, el hecho de que Odebrecht, o sea, la empresa, considera que no se ha cumplido con los acuerdos que ha establecido de colaboración y por lo tanto no va a seguir dando información, lo que significa en la práctica que ya no van a seguir hablando los directivos de Odebrecht sobre los casos que se están investigando aquí en el Perú, sino tampoco van a dar la información que tienen resguardada o encriptada en los sistemas, digamos, que se administran en Suiza y Estados Unidos, para que pueda corroborarse varias de las cosas que ya han dicho inclusive algunos dirigentes, lo que en la práctica va a significar que muchas de las personas que están siendo o han sido ya imputadas o que han sido sindicadas como personas que pudieron haber participado en casos de cobros indebidos o de actos claramente de corrupción,
pues puedan salvarse o salvar el pellejo. Y ese es un asunto que por supuesto tiene que a todos preocuparnos, porque hay una demagogia que además basada de repente alguna de ella o buena parte de ella en la ignorancia, en el poco conocimiento de los procesos de investigación, los procesos judiciales, y por lo tanto puede ser en el marco de una preocupación o la expresión de una preocupación genuina, pero hay otro que es una expresión de preocupación bastante interesada, porque arrinconan o exigen a determinadas autoridades, entre ellas miembros del Ministerio Público, para que generen acciones en contra de determinadas empresas o determinados directivos de empresas, con el único propósito de que eso rompa los acuerdos y por lo tanto ya las empresas no sigan colaborando. ¿Cuál es la finalidad de ahí? ¿Que se esclarezcan los hechos? No, que se salven sus amigotes, porque tanto algunos líderes políticos o exfuncionarios tienen amigos en la política, pero también lo tienen en medio de comunicación, y desde ahí vienen irradiando este tipo de críticas severas, pero que son bien interesadas, y por eso hay que empezar o hay que tratar de buscar diferenciar o tener criterios para diferenciar ese tipo de demandas, algunas genuinas, algunos bien intencionadas, algunos por supuesto con el claro propósito de que la lucha anticorrupción avance, pero otras simulando eso, puede buscar proteger a los amigos, a los financistas, a las esposas de los financistas, en fin, todos los que ya ustedes saben están en este momento desesperados porque cada vez el peso de la evidencia es mayor. Pero si no manda información Odebrecht, varias cosas se pueden paralizar, porque lamentablemente también, ya en el ámbito desde más metodológico, el Ministerio Público ha optado por subordinarse, supeditarse mucho a lo que le mande Brasil y no hacer sus propias investigaciones para soportar las imputaciones que claramente ha, en su teoría del caso, establecido para cada uno, porque las responsabilidades penales son individuales. Son las 9:16 de la mañana. Voy a ir a una pausa en un instante. Estamos en No Hay Derecho, así que no se vaya, vuelvo. Soy Germán Salcedo Condori, del distrito de Velilla, de la provincia de Chumbivilcas, de la región de Cusco. Nosotros como dirigentes hemos sido denunciados por la empresa MMG Las Bambas por convocar a la Asamblea Popular, en donde nosotros hemos tratado el tema de la contaminación ambiental. Tenemos pues problemas a consecuencia de esta contaminación, muerte de nuestros animales, la contaminación al agua, a nuestros pastos. Hasta abril de este año, 936 defensores enfrentan un juicio injusto por salvaguardar los derechos de su comunidad. De este grupo, 538 sufren esta persecución judicial por conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo para proteger a defensores que, como Germán, protegen el medio ambiente, la vida y la tierra. Bendito el sol que me alumbra, la tierra que me enamora. Quien de mi Perú se acuerda, lamenta, suspira y llora. ¡Entra ahí! Viva Tardes Fascinantes con las joyas del criollismo, la historia y la melodía de este hermoso género musical, con la chispa y el estilo inconfundible de El Pollo, Fernando Arrarte. Participa en la hora criolla con sus llamadas telefónicas, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por RBC 104.7 FM. Así que ya sabe, no se pierda esta cita con el criollismo. De 1 a 2 de la tarde. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Nueve y 18 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, estamos en la última parte del programa. Para quienes recién nos están sintonizando, les voy a contar un poquito lo que hemos tenido el día de hoy. Hemos tenido muy temprano la visita de dos personas que están muy preocupadas y que van a ser parte de una presentación que va a haber hoy día a las 5 de la tarde en el Hotel Meliá, de todos los problemas que hay alrededor del extractivismo y de estas campañas sistemáticas contra aquellas personas, dirigentes o pobladores de las comunidades que están sobre todo en el corredor minero de Cusco a Purímac, que disienten de cómo se están haciendo las cosas y las están denunciando, las están estereotipando, las están por supuesto persiguiendo de distinta manera.
hoy día vaya usted a las 5 de la tarde en el Meliá, va a ser esta presentación, les van a entregar el libro y ahí pueden enterarse un poco más de la grave situación de muchos defensores de derechos humanos, tierra y ambiente, que en nuestro país lamentablemente es moneda corriente. También más adelante conversó con nosotros, o después de eso conversó con nosotros, Pedro Cateriano, quien, como ustedes saben, ha sido presidente del Consejo de Ministros en la época del gobierno de Antumala, y ha dicho que el presidente Vizcarra y Villanueva han claudicado a hacer política y que finalmente han optado por la sumisión a lo que manda Keiko Fujimori en base al capricho que le nace de este no reconocimiento de haber perdido la elección en el último periodo. Y ha dicho que ese avasallamiento fujimorista, que tiene usos y costumbres de los 90, es una práctica que puede terminar si el presidente Vizcarra no opta por defender valores y principios democráticos, generar un ambiente de inestabilidad impropio para un sistema democrático. Por cierto, hemos hablado después con Gloria Montenegro, quien, como ustedes saben, es congresista para la Alianza para el Progreso, y ha dicho cosas muy importantes y muy claras y firmes. A pesar de que César Villanueva es parte de su bancada, ha dicho que no está haciendo lo suficiente y que esta lógica de no chocar con Fuerza Popular pues ha llevado a la parálisis al gobierno en asuntos que se suponía iban a impulsar de una manera un poco más firme. Entre ellas, por supuesto, el tema de la descentralización. Pero ha dicho también, en tono muy tajante, muy fuerte, que Luis Nava, el exsecretario personal de Alan García, debería estar junto con Alan García, pues pagando por lo que pueden haber cometido siendo funcionarios públicos. Esto en el marco de las investigaciones que dice que no están siendo tomadas responsablemente por las autoridades del Ministerio Público, las autoridades judiciales. Eso hemos tenido en el programa del día de hoy. Y frente a lo que se ha conocido ayer a través del abogado de Jorge Barata, el doctor Carlos Kaufman, que difundió en exclusiva y de la Reportero, según una entrevista que le hace Romina Mela, pues hoy día el Diario de la República también sacó en su portada que se ha suspendido la colaboración en el caso Lavallato y que la Procuraduría de Brasil ha informado al Ministerio Público que en el caso de Hilberto da Silva, que no es cierto era el jefe de la Caja 2, ya no va a ser interrogado porque se ha roto este acuerdo y que tampoco Odebrecht va a proporcionar información que está, digamos, resguardada, encriptada en unos sistemas que iban a ellos a dar el acceso, pero que ahora no lo van a dar porque sienten que el Ministerio Público ha roto su compromiso de no incriminación. El Ministerio Público acaba de publicar un tweet, un mensaje a través de su cuenta de Twitter, que dice: Fiscalía firme contra la corrupción, Ministerio Público, procesos de colaboración con Jorge Barata y con empresa Odebrecht no se han quebrado. Fiscal coordinador de lavado de activos y jefe del equipo especial aclararon que cooperación sigue firme, dice el Ministerio Público. Hubiera sido interesante que alguien de ellos nos conteste para poder repreguntarle y desmenuzar esa afirmación que hacen a través de su cuenta de Twitter. Estamos en comunicación telefónica con el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu, que ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada para que nos pueda dar su opinión en torno a lo que puede estar en juego, si esto que dice la República es verdad, y esto dice que no es verdad el Ministerio Público, pero ya se sembró la duda en torno a qué cosa va a pasar con la colaboración eficaz. Doctor Arbizu, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Glacios, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Qué cosa está en riesgo o está en medio de la incertidumbre? Bueno, definitivamente, como tú sabes, como sabe el público oyente, la colaboración eficaz, el mecanismo de la colaboración eficaz es una herramienta fundamental para la investigación y el procesamiento, sobre todo de cuando se trata de organizaciones criminales o cuando se trata de casos de corrupción o de criminalidad compleja, ¿no?, que esconden una serie de negociados y de intervenciones de una organización, de tal manera que, y hay que recordar que este proceso de negociación entre el Ministerio Público y los imputados lleva más de un año, de ser cierta la versión que afirma que se ha suspendido la negociación, pues estaríamos frente a un grave riesgo de seguramente no tener toda la información que el Ministerio Público requiere para seguir con el proceso. Ahora, esto sobre todo
doctor Julio Arbizu, en el marco de lo que hemos venido conociendo ha sido el trabajo del Ministerio Público, es decir, que ha estado muy subordinado un poco a lo que Brasil le puede entregar, más que al desarrollo de una investigación propia, con elementos propios y que pueda de alguna manera fortalecer la teoría del caso que pueda haber construido en cada uno de ellos. Bueno, sin duda, sin duda. De un lado, efectivamente, la investigación tendría que haberse centrado en una serie de evidencias que el Ministerio Público tendría que haber recogido. Sin embargo, repito, la herramienta de la colaboración eficaz, es decir, la versión desde adentro de las organizaciones, es fundamental. Recordemos que este tipo de delitos, Glatzer, son delitos, les llamamos de escenario cerrado, es decir, no hay prueba pública que pudiese, ¿no?, generar certeza en el Ministerio Público, y por eso se busca, ¿no?, horadar desde adentro este tipo de organizaciones, y esto no se consigue sino con la delación propia de los mismos miembros de esa organización, ¿no es cierto?, frente al acogimiento, a la expectativa de acogimiento de algún beneficio. Insisto, sería lamentable que después de un año esto se paralice y efectivamente el Ministerio Público no pueda tener algunas de estas declaraciones para ser usadas en el juicio. Ajá. Ahora, por otro lado, y tú decías bien, el Ministerio Público ha contestado señalando que los mecanismos de colaboración mutua, los mecanismos de asistencia mutua internacional no se han detenido, pero eso es otra cosa, y entiendo que el Ministerio Público efectivamente ha solicitado una serie de informaciones que están al margen absolutamente del mecanismo de la colaboración eficaz y que seguramente seguirán su trámite. El gran problema aquí es básicamente el de la colaboración eficaz, es el desacuerdo que puede haber en cuanto a los beneficios que pudiese obtener el delator o el colaborador, ¿no? Y eso debería ser materia de preocupación del Ministerio Público en este momento. Sin duda. Doctor Julio Arbizu, le agradezco muchísimo por esta reacción a este tema muy concreto y lo comprometo públicamente para que otro día pueda venir y hablar de otros temas y sobre este también, por supuesto, de una perspectiva más amplia. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a ti. Hasta luego. Muy amable. Julio Arbizu ha conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante. Aquí estamos en No Hay Derecho. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad, y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Estamos escuchando Caudalosa, una música que tiene, como digamos ustedes que son muy bien cultivados en materia cultural y en materia musical, amigos y amigas que nos siguen todas las mañanas, se ha dado cuenta que incorpora pues elementos de nuestra querida selva. Y José Luis Madueño, que es músico y compositor peruano, se ha hecho un propósito hace ya un buen tiempo, es de tratar de utilizar esos sonidos tan maravillosos de nuestra cultura popular y vincularla con lo que siempre ha sido también parte de su propio desarrollo y crecimiento musical, que es por ejemplo el jazz o el world music, en fin, ya ha hecho unas fusiones la verdad muy interesantes, y él ha venido esta mañana a conversar con nosotros porque el 12 de julio a las 9 de la noche se va a presentar el Cocodrilo Verde, que está en Francisco de Paula Camino 226 en Miraflores, ¿no es cierto?, en un show donde va a mostrar justamente
o presentar varias de estas canciones. José Luis, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a ti por venir, de verdad que tu música me gusta mucho, no solo por la fusión, sino por la calidad. Pero teníamos previsto un tiempo mayor, lamentablemente ha sido víctima del tráfico en la Javier Prado de esta hora. Había perdido la costumbre, lo siento. Sí, pero quería yo de todas maneras, antes de entrar al concierto, recorrer un poquito tu trayectoria, que digamos está muy nutrida de verdad de cosas muy interesantes. Comienzas muy temprano, además. Sí, digamos, en Chor, cuando tenías 9 años, 8 años. Sí, en casa mi padre, además de ser ingeniero, igual que mi madre, los dos son ingenieros, por ahí hay una vena también, porque pienso que la música está muy vinculada a la ciencia. Para mí, en realidad, la música no solo es un arte, sino también es una ciencia. Entonces, por ese lado, creo que ya había unos genes. Y luego, además, mi padre era músico en paralelo que ingeniero, y eso, digamos, nos aportó a mí y a mis hermanos, ¿no? A todos. De acuerdo, además, tu padre era músico, tu hermano Pelo Madueño es músico, ¿no es cierto? Sí. Y leía en una información que pude revisar ayer, hace no mucho se encontraron y cantaron juntos cosas que no han hecho en público antes, ¿no es cierto? Digamos, sí, estuvimos en una reunión de cumpleaños de mi mamá y tocamos juntos. Mi hermana Rocío toca teclados, es profesora, dibuja, pero bueno, ejerce la música hace muchos años. Ella está en las líneas de los grupos de rock, ella toca con Mar de Copas, Pochimarambio, etcétera. Y Claudia, la menor, que es cantante, recién dedicada a la música hace pocos años porque siempre estuvo ejerciendo la economía. Entonces, digamos que la influencia de nuestros padres, de hecho, marcó, ¿no? Tu padre Jorge Madueño Romero. Y que además tú te alimentaste en el camino todavía de chico, no solo musicalmente, sino de lo que podías recoger de las conversaciones de tu padre con tremendos personajes, con Félix Casaverde, con Chabuca Granda. En casa, ¿no? Sí, nos salíamos del cuarto, del dormitorio cuando tendríamos 6, 7 años, mi hermano y yo, que dormíamos en el mismo cuarto, nos salíamos porque había algo pasando en casa, algún viernes o algún sábado, y eran reuniones con una cantidad de músicos, artistas, escritores. César Calvo, por ejemplo, era una persona que iba mucho a la casa de su padre, ¿no? Era el tío César, que se encerraba con mi padre y se ponían a escribir canciones. Y cómo no aprender escuchando ahí, ¿no es cierto? De esas conversaciones de esta gente que, digamos, ojalá tuvieran, bueno, más en nuestra historia, ¿no es cierto? De todas maneras, escuchando la música que ellos hacían y sobre todo viendo esa mística que había en los 70s, ¿no? Había una mística particular en esa época, una búsqueda, esta línea de la búsqueda de la igualdad. Esto de los 70s entró en todos lados, entonces claro, marcó más de una generación. Así es, eso lo vi yo, sin embargo, ya en los 80s, 90s ya no lo viví de esa manera porque fue otra época. Porque las coyunturas cambian y los procesos políticos y sociales, digamos, te dan otros elementos. Se puede decir que los fines de los 80, comienzos de los 90 ya viene esta cultura del individualismo, ¿no? La generación X de esa época, ¿te acuerdas? Que se hablaba ya más de la lógica de cada uno por su cuenta. Pero es que yo he vivido esa, inclusive porque hemos generado reuniones entre amigos, pero ya no han llegado a ser como las que yo vi cuando era chico, o sea, eran mucho más separadas en el tiempo, esa posibilidad de reunirse y compartir la música y enriquecerse entre colegas, ya no es algo que o sea, no digo que no haya sucedido en el mundo, simplemente en mi entorno ya no lo practiqué tanto. Sí. Ahora, ¿y de dónde te viene el interés por habiéndote vinculado tempranamente a la música, incorporar a eso? ¿Qué te llega primero, la música más peruana que fusionas o digamos tu interés por el jazz y otro tipo de música más internacional? Ok, en realidad la música peruana me llega por casa, porque mi padre estaba vinculado con Perú Negro, trabajó con Ronaldo Campos, el fundador, con Chabuca. Hay que invitar a la gente de Perú Negro que están en el aniversario también. Por supuesto, tienen un concierto el 25 de julio en Teatro Nacional, muy recomendable. Perú Negro, soy, tengo la suerte de ser amigo de Ronnie Campos, con quien he tocado y con quien he aprendido también. A Ronnie, me acuerdo alguna vez en algún viaje en un aeropuerto le digo: Ronnie, enséñame un patrón de cajón. Yo siempre estaba queriendo aprender, enséñame un patrón, y Ronnie me dice: te voy a enseñar
y solo esa, y practica ese. Entonces siempre he tratado de aprender. Ahora, eso en casa, porque lo que escuchamos en la radio era lo que se escuchaba en los 70s, 80s, es decir, que es música de afuera, ¿no es cierto? Entonces esa línea creo que todos la tenemos, y la línea de la música peruana fue por casa en realidad. ¿Y conversiones qué es? O sea, digamos, en términos de tu crecimiento musical y tu interés por fusionar esta música que tanto te gusta. Conversiones es la última producción que he hecho, que tiene 1 año y medio ya en el mercado, que está en las discotiendas, y podría decir que es un capítulo nuevo en mi carrera, porque es el primer disco en el que hago música popular. Ninguna canción es... Yo soy compositor, entonces todos estos son melodías memorables. Es los 4 discos anteriores, bueno, hay uno que es de villancicos que también tiene melodías memorables, pero no tan conocidas en todos lados. Este disco tiene valses, o sea, son melodías originalmente escritas en valses que las he convertido a otros estilos, andino, afro, mezclado el afro con el andino, que es el afroandino, vestido con elementos de lo latino, del pop, un poco del jazz. En este disco no es tan jazz. Ahí estamos viendo, porque esto es al lado de Andrea de Martín. Y el nuevo capítulo, y ahí está, mira, claro, lo que está diciendo en la televisión o en las redes, se están viendo ahí. Esa canción es Ódiame, ¿no es cierto? Sí, es una versión particular. Sí. Bacán, a mí me ha gustado esa versión. No sé si la tenemos y la puedo poner un poquito en un ratito mientras vamos conversando. Sí, y es un nuevo capítulo porque en mi carrera, porque hago música popular, se puede decir, música popular, y además música cantada. Ninguno de mis producciones anteriores son música vocal, es música instrumental. Entonces es música vocal y además estoy cantando yo. ¿Y siempre has cantado o estás empezando a cantar? Porque digamos, hay músicos que no cantan, ¿no? Siempre he cantado en casa. Pero no así como ahora. No, la verdad que no. En vivo sí. Una que otra canción siempre me ha gustado cantar en reuniones. Por ejemplo, yo he ido bastante a algunas peñas, sobre todo a Don Porfirio, y recuerdo que hace algún tiempo, antes de que hubiera esta regla de que a las 2:30 de la mañana se cerraba todo, antes de eso, pues nos quedamos a puerta cerrada en el Don Porfirio, entre los músicos guitarreando y cantando como se hace en las bohemias, ¿no? Canta uno, canta el otro, y siempre de vez en cuando, como dice Bryce Echenique, siempre de vez en cuando he cantado algo o en vivo o en reuniones. Y esta es la primera muy buena esta versión, ¿no? Inclusive el video es muy bueno. Lo he estado viendo, me ha gustado mucho. Ahora, tú fundaste Guairuro también con Jean-Pierre Mañera, así es, en el año 94 en experimento, y en el año 96 ya con la única producción discográfica que sacó, efectivamente. Sí. Y ahora, digamos, estás presentándote en el Cocodrilo Verde. Esto va a ser el 12 de julio. Lo del Cocodrilo Verde, porque claro, en mi caso, como tengo varias líneas, por ahí a veces es difícil. Si yo digo, me presento en el Cocodrilo Verde y doy mi nombre, pues nadie va a saber qué es lo que estoy haciendo, porque en verdad hay varias líneas. Entonces, en el Cocodrilo Verde presento un espectáculo que se llama Perú Jazz and World, es decir, jazz y el mundo. Pero lo peruano es el eje central, es música instrumental, son composiciones mías que están, que tiene la línea de un disco que yo hice, mi primer disco, que se llama Chilcano, del cual te estoy dejando unas tarjetas para descargar el disco, para que la sorteen entre los oyentes. Mira, para nuestros oyentes. 5 tarjetas de descarga del disco Chilcano. No he vuelto a hacer una grabación en esa línea jazz peruano instrumental. Estoy planeando una para el próximo año, el 2019. Y entonces, bueno, tengo muchas composiciones instrumentales, como Caudalosa, la que escuchamos al inicio, ¿no? que tiene un ritmo de la selva con música instrumental. Y estoy presentándome con Alex Arrin, grandes músicos, Alex Arrin en la batería, Omar Rojas en el bajo y Carlos Misagel en los saxofones y en la flauta. Vamos a estrenar nueva música afroandina, vamos a meter un poco al funk con jazz, una mezcla. Realmente va a ser una aventura musical. Pero además que está bastante bien lograda, de lo que yo he podido escuchar, y recomiendo a nuestros oyentes puedan participar, y a quienes nos puedan escribir en este momento a través del Facebook. Le vamos a regalar estas 5 descargas digitales, ¿no es cierto? Del disco Chilcano, para que puedan acceder. Con músicos, en este disco pues grabé con Alex Acuña, tremendos músicos. Tuve la fortuna de grabar con, digamos, las
ligas mayores de los instrumentistas en Estados Unidos y se mezcló y se masterizó allá y se grabó en analógico, es decir, antes de lo digital. De acuerdo. O sea que tiene una particularidad. Lo que le da su caché, digamos. Sí, claro. Digamos que en cocina no hay barro, no hay microondas. De acuerdo, que sabe por lo general. Tiene mucho algo más rico, exacto. ¿no es cierto? Oye, José Luis, te agradezco muchísimo. Vamos a decir a nuestros oyentes que nos pongan qué cosa en el... el nombre de la primera canción que sonó. El nombre de la primera canción que sonamos acá, que lo pongan en el Facebook a las 5 primeras personas, le regalamos su descarga. A los que estuvieron moscas. Exactamente. José Luis, te agradezco muchísimo. Muchísimas y gracias te por reitero este la invitación otro día para que puedas venir con más tiempo, poder escuchar más tu música. Por supuesto, me encantaría poder visitarlos nuevamente. Tenemos un concierto también en agosto con un proyecto de dúo de pianos con Juan José Chuquisengo, que es un gran pianista. Claro. Nos estamos yendo a Bogotá en 2 semanas representando al Perú en el Festival Internacional de Pianistas. Nosotros tenemos un dúo. Vamos a tocar en agosto y en Bogotá. En Cocodrilo Verde. No, en el Cocodrilo. Pero se van a Bogotá y después vienen a agosto de tomar eso. Y con Andrea de Martis me gustaría también venir para hablar sobre conversiones, porque vamos a estar haciendo algunas presentaciones en septiembre y octubre. Con todo gusto, cuando quieras. Te vienes y conversamos aquí más tendidos. Excelente, de todas maneras, muchas gracias. José Luis, te agradezco muchísimo y felicitaciones por el trabajo. Gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante para conversar con Carlos La Vida, que comentamos nosotros todas las mañanas aquí, pero regreso en un instante. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. ¿Sabías que el Poder Judicial es la segunda institución estatal con más baja aprobación ciudadana? Sin embargo, hay jueces, juezas y trabajadores judiciales que buscan mejorar la justicia, como el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Comas, reconocido con un certificado ISO 9001 por reducir el proceso de alimentos de 132 a 35 días. Más información en www.justiciaviva.org.pe. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 9:42 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. De repente, si yo les digo que ha venido a visitarme Carlos Dávila Quintanilla, ustedes pueden dudar un poco de quién se trata. Pero si digo que ha venido Carlos La Vida a hablar, ustedes van a decir, oye, qué bacán, es el pata del que hablamos todas las mañanas en la mañana. Sí, él es, digamos, humorista político y caricaturista en general, y ha tenido la gentileza esta mañana de venir, lo que para mí es realmente muy importante por dos cosas. Una, porque, digamos, ha venido, y la segunda es porque los humoristas políticos suelen no conversar en los medios ni salir mucho, sino expresarse a través de su arte. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación esta mañana friolenta. Sí, pues. Pero contento porque, como tú dices, no solemos salir, no estamos, o sea, lo único que salen afuera son los dibujos, y la verdad en la calle nadie, no somos como los actores o los músicos, ¿no? Ellos que sí tienen, digamos, una exposición bastante mediática, ¿no? De acuerdo. Carlos, quería preguntarte un poquito, vamos a llegar a lo que estás haciendo ahora. Digamos, nosotros comentamos todas las mañanas aquí tu columna en gestión y los viernes en Lotorongo, en Perú 21. Pero antes de llegar a eso, quería que podamos recorrer un poquito tu trayectoria para que recuerden a sus oyentes cómo te inicias, digamos, en esta tarea, que además es un oficio que mucha gente puede creer sencillo, pero debe ser muy difícil concentrarse en identificar un tema y además que sea lo suficientemente contundente como tema, pero a la vez
presentarlo de una manera que a la gente le genere una rápida reacción, ¿no? Sí, pues en realidad cuando hay dos cosas, ¿no? Uno es los temas latentes, hay temas que están presentes, ¿no? Por decir este año el Congreso, ¿no? Es una cosa que lo puedo dibujar cualquier día con alguna cosa diferente quizás, de algún tema nuevo, ¿no? Dentro del Congreso. Ahora, ¿te ayuda este nuevos, Congreso, ¿no? ¿Te ayuda este Congreso? No, sí, me ayuda bastante. Lo malo es que me ayuda mucho, ¿no? Entonces, quizás me ganan en humor incluso, ¿no? Entonces, lo que hago en algunos casos ya es ser ilustrador, ¿no? Solo traslado lo que hacen al papel, ¿no? Y bueno, después está la noticia que es nueva, que es del día, ¿no? Que a veces se puede salir una cosa a las 4 de la tarde o 5 de la tarde cuando yo estoy a la mitad de una caricatura, entonces tengo que cambiarla. ¿Y la cambias? Sí. Ahora, ¿cuáles son tus fuentes, digamos, como habituales para poder tener tu columna diaria? Normalmente... Medios, ¿revisas mucho medios? ¿Estás muy atento o no? Sí, no. O sea, es gracioso porque en las mañanas mi rutina es más o menos dejar a mi hijo en el colegio. Ya. Y de ahí me pongo a ver los diarios que están en la esquina, en cualquier esquina, ¿no? Ya. Llegando a mi oficina, entro a ver algunos medios nuevamente, ¿no? Lo que pasa es que en internet los medios van actualizando sus noticias, entonces eso me ayuda también. Más o menos después de almuerzo ya tengo que tener unos 3-4 temas en la cabeza fijos, ¿no? Que pueden ser los probables, digamos, los finalistas, ¿no? Entonces, ya con eso voy, digamos, haciendo bocetos, pensando, a veces voy a comprar algo, voy dibujando otra cosa de repente que no tiene nada que ver, pero tengo esa idea en la cabeza latente, ¿no? Es un proceso bien raro que yo también lo he descubierto, ¿no? Es hablando con Andrés Cederi y con mismo Carlín, me doy cuenta que es el mismo proceso en realidad que llevamos, ¿no? De acuerdo, ahora, pero mi pregunta ahí es por el lado de hasta dónde te da tu disciplina, porque hay, por ejemplo, los escritores, la gente cree que los escritores como que están caminando por la calle, se vienen inspiración, se sientan y escriben un libro completo, ¿no? Digamos, tienen un horario, se levantan temprano, escriben 6 horas, al día siguiente revisan, entonces tienen un horario. ¿Tú tienes un horario o digamos, a determinada hora, me imagino por la exigencia del cierre del diario, también tienes un tengo horario de cierre, sí, obviamente. ¿Qué es a qué hora hagas? Todos tenemos el horario de cierre, desconozco el de los demás, pero en gestión me dan 7:30, ¿no? Salvo alguna noticia de fuerte que salga un flash a las 6 de la tarde. Porque porque por general los medios 4 o 5 ya están, digamos, muchos cerrando, debe ¿no? ser. En el Otorongo, por ejemplo, en Perú 21, el cierre es digamos, como dices, 4 de la tarde tengo que estar mandando, ¿no? Los dibujos interiores. La portada sí cierra un poco más tarde, la portada del Otorongo sí cierra un poquito más tarde, ¿no? Ajá. Porque es más grande, más laboriosa también, ¿no? De acuerdo. Y te quería también sobre eso consultar. Tú dices, hacia determinada hora del día, ya reviso los diarios, veo un poco las noticias y me quedan 3 o 4 ideas. Cuando de esas 3 o 4 coges una, ¿las otras 3 te sirven o no? ¿O tienes que al día siguiente volver a pensar en otras 4? Posiblemente cojo la que sienta que va a perecer más rápido, ¿no? El problema con el humor político es que es muy coyuntural, ¿no? Claro. Si ahorita no tomo este tema, digamos, no sé, de repente por la violencia femenina que he hecho el día de hoy, porque ella estuvo fuerte. Lucho Arrece aquí es un hincha de tu trabajo también, y cuando le dijimos que venías hoy día dijo, viene Carlos la vida, y sí. Puedes poner, no sé si tienes el de hoy en la mañana, ¿lo tienes? No. El que pusimos en la mañana, o los que tengas para ir mientras buscas ese, poniendo algunos que han escogido para poder, a quienes nos siguen a través de la televisión o a través de las redes, ver. Ese es el de ayer, por ejemplo, ¿no? Ese es buenísima, ¿no? Que justo el fin de semana jugó Brasil y Neymar estuvo en el piso. Hubo mucho en redes de memes, ¿no? Estos memes ayudan también porque ponían a Neymar en diferentes situaciones que eran un mate de risa, ¿no? Entonces lo que yo hacía es trasladarlo un poco a lo político, ¿no? Sí. O sea, esto refleja Neymar, pues, digamos, yo no sé si tiene tanto talento para jugar, para que hace tanto teatro, ¿no es cierto? Tiene buen talento para el teatro. Yo creo que se parece hasta a Rivaldo. ¿Te acuerdas que Rivaldo también hay una escena cuando le tiran un pelotazo que ni le cae en el brazo por acá, creo, y él a los 3 segundos que le ha caído la pelota, se tira. Bueno, tiene escuela entonces. Sí, viene. Pero, y entonces, ¿tienes alguna, no sé si ese es el término, pero fijación como particular en algunos personajes o no? ¿Te es indiferente? No, más bien es gracioso porque yo me dedico al humor político desde 2010, ¿no? Desde que tengo 25 años. Ajá. Entonces, aprendí, los primeros 3 años fue de total aprendizaje, ¿no? Tuve la suerte de estar con gente que ya tenía años, ¿Quiénes? Carri, Lucho Rosell, Andrés Cederi, en el Otorongo, que fue mi primer, mi plataforma de entrada, ya habían 5 o 6 dibujantes. Ahí, ¿no? Estaba en esa época estaba Víctor Sanginés, Andrés Cederi, Lucho Rosell,
Eduardo también estaba y Juan Acevedo, ¿no? Entonces ya con esos profesores, al menos estuve 2-3 años, porque también se fueron saliendo uno por uno ellos, entonces pero tuve esa escuela, digamos, de gente que ya tenía el oficio mucho más tiempo que yo. De acuerdo. ¿No? ¿Y cómo son ustedes en general como grupo? Porque, digamos, los periodistas, yo soy un poco medio aislado en ese sentido, pero conozco muchos amigos, pero claro, no soy tanto de frecuentar a colegas periodistas. Pero ustedes se juntan, por ejemplo, ¿tienen algún nivel de vínculo? Es muy poco. ¿Se comentan su trabajo de vez en cuando o no? Las redes ayudan mucho, ¿no? Para escribirnos, fastidiarnos un poco, ¿no? Pero en realidad es muy poco lo que nos vemos, muy poco. Y de hecho, el tener el Otorongo como un suplemento donde éramos varios, teníamos que juntarlos una vez por semana, ¿no? Para ver los temas, todo eso. Entonces era como una reunión semanal, ¿no? Pero fija, se ha reducido, ¿no? Es una pena, ¿no? El Otorongo. Sí, se ha reducido a una página, pero me dicen por ahí que puede. Va a regresar. Ahora se decir la Venezuela directora, vamos a ver si lo retoma, ¿no? Por ahí hay buenas voces. Porque yo creo que tenía mucha acogida, ¿no? Yo siempre lo comentaba con mucho interés. En realidad toda la prensa ha tenido un descenso de ventas, que es natural por los medios virtuales ahora, ¿no? Han tenido más acogida. Pero, y obviamente han salido columnistas en todos lados, han salido sí, es verdad. Diagramadores, hasta yo, obviamente los humoristas también hemos tenido muchos han tenido que salir, ¿no? Ajá. Pero tú te mantienes en gestión. En gestión estoy desde el 2014. Desde el 2014. ¿No? De lunes a jueves. Sí. Y en Otorongo estoy, como te digo, desde el 2010. Claro. Obviamente los 3 primeros años colaboraba tímidamente con un dibujo, ¿no? Y ahora sí estoy en Otorongo, incluso he hecho portadas este mes que ha pasado, ¿no? Este último que has hecho, donde están viendo el partido de fútbol, Keiko con Villanueva y con Vizcarra, ¿no? Y con Galarreta. Y con Galarreta, o sea, ya tenía el Ejecutivo y el Congreso, digamos, a Vizcarra no lo invitaron. A Vizcarra no lo invitaron, o sea, digamos, lo que refleja un poco lo que está pasando, ¿no? Sí, me ha tocado hacer portadas a mí este mes de junio, que ha sido básicamente portadas mundialistas, ¿no? Ajá. Y estos temas, como te digo, temas latentes, ¿no? Que son como, por ejemplo, el Mundial, me ayudan a jugar con las viñetas, ¿no? Como esta de Vizcarra, ¿no? Entonces, las situaciones del Mundial... Mira, ahí estamos. Si podemos ampliar algunas para poder... A mí me gustó mucho, por ejemplo, esa mira, por ejemplo está la del Ley Mordaza, la del VAR, ¿no? Que es el TC acercándose al VAR. Esa de Mulder es buenísima. Alto a la Mordaza, para quienes nos están haciendo solo en la radio, pero que están en la tele o en las redes están viéndolo, pero voy a describir, y el otro día lo comentábamos acá, es Mauricio Mulder con todos los ojos volteados hacia arriba y un octógono en la cabeza, esto que se le ponen los avisos, alto en sodio, alto en azúcar, que dice alto en Mordaza. Claro, cuando de todas maneras se dio la ley para que en el peruano para que llevaran estos octógonos, justo me tocó hacer el Otorongo y mandé esta caricatura, ¿no? Con Mulder en él. Esa es buenísima. La que están ahí, nuestro mundial, ¿podemos ver? El que está abajo, donde está Keiko, está ahí está Villanueva y está Castañeda, perdón, y claro. Vizcarra, ¿no es cierto? La que no acepta una derrota por penales es que es buenísima. El que hace de cada obra un tiro al palo es de Castañeda y el que gana por walkover es Vizcarra, lo nuestro mundial. Buenísima, esa es buenísima, ¿no? A veces las ideas también te juro que la mitad de las ideas se me ocurren en la oficina y la otra mitad haciendo cualquier otra cosa que no es Cuando te está haciendo a recoger a tu hijo, dice que sí, a veces yo lo dejo en las mañanas, ¿no? O a veces se me ocurren, a veces tomo un intermedio, no se me ocurre nada, salgo a la calle a comprarme un chocolate y de pronto te sale una idea. La idea a veces viene, ¿no? Yo si supiera, es algo que comenté con Andrés Eddy una vez, una de las últimas veces que vino acá a Lima, y me decía él, pues no, también que si uno supiera ya después de tantos años cómo chapar las ideas, ¿no? Sería muy fácil, ¿no? Pero a veces las ideas te sorprenden en el baño. De 10, 4 ideas se me han ocurrido en el baño lavándome las manos, digo, ¿no? Esa de la ley Mordaza del VAR también es buenísima, sobre el papel que va a jugar el Tribunal Constitucional, ¿no? El VAR es el video referencial arbitral, ¿no es cierto? Sí. Y ahí está el árbitro, dice TC atrás, el otro día lo comenté aquí, y está viendo el video, y adentro dice ley Mordaza, ¿no? El TC, o sea, el TC es el que tiene que ver realmente qué cosa está pasando, ahí ver la jugada. Buenísimo eso. Ahora, pero también tienes, aparte de tu trabajo en gestión y lo que haces en el Otorongo, también otras actividades. Has expuesto ya tú, y ahora están por publicar un libro, ¿no? Sobre los prisioneros.
Se ha publicado, justo tengo... ¿O ya se ha publicado? No, lo que pasa es que en la editorial Altazor hay un proyecto que es de publicar tributos a diferentes bandas que ya están... y están haciendo a los prisioneros, ¿o ya lo hicieron? Se hizo el año pasado de Gustavo Cerati y colaboré con una historieta de 4 páginas. Son 27 relatos, son textos de escritores, gente que le gusta sobre todo el grupo, y al final viene un tipo de encore que vienen historietas de 4 o 3 dibujantes. Ajá. Entonces a mí me convocaron para hacer el de Soda Stereo el año pasado y ahora se acaba de publicar, justamente se presentó en la Feria de San Borja el sábado, el tributo a los prisioneros. Y ahí también he colaborado con una historieta de 4 páginas, ¿no? Una historieta sobre Jorge González. Qué bacán, es un grupo. Se ha presentado en la Feria del Libro. Sí, el grupo tiene... Es casi un grupo nacional, ¿no? Sí, son casi grupos nacionales, ¿no? O sea, mi generación por lo menos, los prisioneros. Claro, y tienen este mensaje, ¿no? Político que me gusta mucho y quería participar de verdad. Y eso digamos, en términos personales, ¿tienes algún arraigo político en el buen sentido? Es decir, ¿lees la política críticamente o básicamente estás como identificando cosas que puedan... ¿Eres un proveedor a través de tu talento de insumos para el debate o tienes posiciones claras sobre los temas? Tengo posiciones con respecto a la gente, o sea, tipo el tema del aborto, el tema de la violencia de género, ¿no? Eso sí. Con el tema político en realidad nunca he tenido... pero eso también es político, pues, porque, o sea, digamos, en el sentido de que al presidente de la República no puede decir la palabra género, es una cosa impresionante. En eso sí estoy de acuerdo. Tú estás claro, sí, o sea, digamos... Y lastimosamente la mayoría de partidos no coinciden con los pedidos de la gente, ¿no? Sí. Pero sí, políticamente, en realidad todos los partidos están muy mal, ¿no? Y yo he vivido prácticamente, profesionalmente, casi 3 periodos, ¿no? De diferentes presidentes. Claro. Bueno, 4 con Vizcarra. Sí. Y en todos los periodos ha sido más constante, digamos, la falta de consideración del Congreso. Y donde tú claramente expresas tu punto de vista. No sé si tengo que terminar ya la de hoy día. ¿La puedes poner? La de hoy día, porque sí es bien importante. Ya esta, a ver, por ejemplo. Ese sí lo hice para el Lotorongo también. Sí. Bueno, están, digamos, si tú la describes, Carlos, es una cancha de fútbol, ¿no? Los penales. Los tipos de penales, ¿no? Lo que pasa es que es un poco complicado comentar un chiste, ¿no? O sea, digamos, es un arco, digamos, que dice cómo son, o sea, el tamaño normal, como se ve en la televisión, grandote, pues, porque uno imagina que no, todo tiene que entrar. Como lo ven un jugador, ¿no es cierto?, bien a la distancia, más difícil, ¿no es cierto?, en términos de encestar o de meterla, como la ve el arquero. El arquero ve el arco como si fuera un fuerte, ¿no? Y como debió ser para el Perú, a propósito del penal de Cuevita, es un arco tremendo. Y aquí termino, Carlos, agradeciéndote mucho por haber venido a conversar con nosotros. La de hoy día, que me parece que expresa un punto de vista claramente sobre una barbaridad que está en nuestro país sucediendo, ¿no? Sí. Es una mujer que está en una intersección de 2 calles y una con una flecha hacia un lado dice feminicidio y hacia la otra acoso sexual. Exacto. Terrible, ¿no? Sí, y en realidad hacer estas cosas también es difícil para un humorista, ¿no? Que quiere hacer reír, ¿no? Pero también hay momentos que tiene que hacer concientizar de algún modo, ¿no? Con la imagen. Sin duda, y creo que haces una labor ahí muy interesante. Carlos, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Te felicito por el trabajo. Y bueno, vamos a seguir aquí mirando tu trabajo todos los días y comentando. Dale. Muchísimas gracias. Felicitaciones, que te vaya muy bien. ¿Qué más? Tengo que terminar. Saludos para la familia rockera de Quintobar de Lince, que estuvo atenta a la entrevista con José Luis Madueño, que estuvo hace un ratito conversando con nosotros. No tengo tiempo para más, conmigo será hasta el día de mañana a las 6 en punto. Aquí en No hay Derecho. Tengan un estupendo día.